hombres y mujeres del mundo. Hoy quiero tratar contigo un tema que ha sido muy debatido y provocó que muchos países del mundo fijaran posición. No solo eso, sino que por muchas horas, por 3 o 5 días consecutivos, las redes sociales inundaron todo el planeta. A su vez, los comunicadores de la prensa, radial, escrita, televisada, se permitieron emitir juicios de valores. Y es en relación a las elecciones que se llevaron a efecto hace 2 semanas en Venezuela. Ocurre que Venezuela estuvo gobernada por gobiernos presididos por hombres y mujeres que representaban el gran capital mundial y pusieron a Venezuela al servicio de los intereses del mundo. El petróleo, sus minas de oro, de plata, de cobre, de zinc, es decir, todos los minerales. Todas las empresas en Venezuela públicas fueron privatizadas, entregadas al gran capital privado. No se pensaba en los derechos esenciales del pueblo, como es el caso de los envejecientes, la educación, la salud. Millones de niños y niñas y jóvenes sin estudiar, sin escuela. Y también los seres humanos no eran partícipe o copartícipe del derecho a la alimentación, del derecho al trabajo y del derecho a la salud. Eso indica que Venezuela no pensaba en los pobres, ni daba la ayuda correspondiente al desarrollo del campo de forma integral. Los grandes monopolios, las grandes transnacionales, es decir, las grandes empresas, desde la Coca-Cola a otras, se constituyeron en los grandes beneficiarios, al igual que los grupos de poder, porque alimentaron y amamantaron la corrupción de Estado. El dinero del pueblo a través de los impuestos no llegaban al seno ni al corazón del pueblo sediente de justicia, de equidad. Surgió un hombre que fue militar y siendo militar se abocó a un golpe de Estado al presidente Andrés Pérez en ese entonces. Eso llevó consigo que el golpe de Estado fracasó y por tanto Hugo Chávez fue encarcelado y duró varios años en prisión. Hasta que llegó el presidente Caldera, que no se diferenciaba en el plano económico y social mucho de los gobiernos anteriores, pero fue un hombre más decente, fue un gran jurista, fue un especialista en el derecho del trabajo y la seguridad social, y le condonó la pena a Hugo Chávez y salió en libertad. Pero en la cárcel Hugo Chávez se fue preparando, fue leyendo, se convirtió, como se dice en el lenguaje llano, en un ratón de biblioteca. Comenzó a estudiar a los grandes pensadores, incluyendo a Carlos Marx y a otros, sin dejar de lado las obras que Juan Bosch había escrito sobre el pentagonismo y sobre otros temas que guardan relación con la economía y en particular con la autodeterminación de pueblo y de Estado. Eso provocó una toma de conciencia en Hugo Chávez
y lo llevó tan pronto tomó el poder a través de las elecciones, le ganó a los partidos tradicionales, es decir, a PECO, Acción Democrática, y a los copellanos, Acción Social Cristiana, o sea, imbuida de la idea cristiana. Todos esos conocimientos que Hugo Chávez fue captando y comprendiendo provocaron la toma de conciencia de que Venezuela en primer lugar no era colonia, no era dependiente de ningún país del mundo, sino que tenía que caminar por los senderos de su propia autodeterminación y a la luz de sus propias decisiones, de conformidad con los intereses para bien del pueblo. En honor a la verdad se convirtió en un gran líder, no solo para Venezuela, sino una voz resonante para los pueblos de la América Latina, mejor dicho, los pueblos indígenas, de raza negra, de raza blanca, sin importar el color de la piel ni de su estatus social. Hugo Chávez jamás fue comprendido por la oligarquía venezolana ni por la alta burguesía de ese país, y mucho menos por los Estados Unidos y otros países de la América y del mundo. Se le vio como sinónimo de algo diabólico, porque sucede que todo el que lucha por los pobres le pasa lo mismo que le pasó al Jesús de Nazaret, que murió crucificado. Es como algo envenenado, es como algo diabólico, es como algo perverso el lanzar el grito por la liberación de los pueblos y por la liberación en lo económico y social de los hombres y mujeres de nuestra América. Hugo Chávez gobernó, pero pudo nacionalizar la industria petrolera y pudo también nacionalizar y obtener a través del pago las grandes empresas en Venezuela, e implantó un respeto desde los Estados Unidos hasta Alemania y Francia en Europa y otros países. Hugo Chávez fue un hombre admirado, pero también odiado. A su muerte le sucedió en el poder el presidente Maduro. No puedo negar que desde otras latitudes nosotros tenemos diferencia en muchos aspectos de la forma de conducir el gobierno y el Estado en Venezuela. Consideramos que se ha disgregado en determinados aspectos cuando debió de haber diversificado la producción de Venezuela y tomar el dinero del petróleo para implementar el desarrollo de las grandes industrias que transformaran la materia prima de una Venezuela que debió ser sembrada desde la habichuela, la piña, de todos los productos necesarios a la mesa de cada venezolano. Ahora volvió a participar como candidato en las elecciones, pero la ultraderecha venezolana, la que ha propugnado hasta por una intervención de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia del sistema capitalista que busca imponer el libre mercado sin pensar en los derechos esenciales e inalienables de los ciudadanos y ciudadanas, desde el niño hasta el envejeciente, se encuentra en una situación difícil económicamente por más de 955 sanciones económicas que los Estados Unidos y otras naciones de Europa y América le han impuesto. Es decir, le han encadenado al libre albedrío para controlar sus mercados, sus bienes y sus patrimonios y ponerlo a beneficio y en beneficio de toda una nación. Sucede que esa oligarquía y la oposición han mirado a Maduro como un enemigo, no como un contrincante o adversario, y le han hecho la vida también difícil. Y desde antes de empezar
el día de la votación, ya empezó la campaña de fraude. Y sucede que Venezuela se ha caracterizado por haber construido, por haber desarrollado un gran instrumento electoral que hasta el presidente Jimmy Carter en una ocasión consideró que era el mejor sistema que existía en toda América, incluyendo los Estados Unidos de América. Esas elecciones resultaron en un día de paz, fueron pacíficas y más de un 56% de la población fue a votar en paz y de una forma civilizada y con apego a la Constitución y a los dictámenes del Tribunal Superior Electoral de Venezuela. Sin haber terminado el proceso, ya en la tarde, en el atardecer, por toda parte del globo terráqueo corrió la voz de fraude. Sin haberse contado ni recibido una sola acta de mesa electoral, ya estaba la guerra abierta. Y los países desde Argentina, incluyendo Costa Rica, Ecuador, Perú y la República Dominicana, pasaron a firmar un documento en conjunto anunciando el fraude, anunciando que Maduro no había ganado las elecciones. Eso provocó una situación difícil, incluyendo muertes de personas por acciones violentas provocadas por la oposición, sin tener nada a mano que dijera que ellos ganaron, sino con el tiempo se ha empezado a comprender que tienen supuestamente el 40% de las actas, pero esas actas no han sido presentadas ni depositadas en el Tribunal Superior Electoral y ahora se descubre que en muchos de los listados aparecen hasta ciudadanos y ciudadanas que ya no caminan por los campos y ciudades y barrios de Venezuela porque ya murieron. Sucede que 3 países de América, México, Colombia y Brasil, que están representadas por presidentes que creen en la autodeterminación de los pueblos, que consideran que nadie, ningún Estado debe de intervenir en los asuntos de otra nación, que hay que respetarlo y dejar que sean ellos que diriman sus problemas, a menos que se busque un consejo, una sugerencia, una asesoría de otros países, lo que no ocurrió en el caso que envuelve a Venezuela. Pero estos 3 países, Colombia, Brasil y México, firmaron un documento pidiendo que nadie intervenga y que dejen a los venezolanos, a las instituciones electorales de Venezuela, dirimir el problema, indagarlo y poder presentar respuestas y soluciones para un buen fin de toda una nación. Sucede que en Venezuela se ha acogido el pedido de México, Brasil y Colombia de buscar la luz, de que todo sea transparentado, y el tribunal ha convocado a todos los partidos políticos, muchos partidos para una población como la de Venezuela, y ya están citando a los presidentes de los partidos y se le está interpelando y formulando a través de un cuestionario, o sea, de preguntas para ir comprendiendo. Pero sucede que todo es fácil de determinar porque allí cuando se vota es de forma electrónica y de una vez que uno vota, antes de uno votar pone su firma, pero después también sale un papelito como esos vouchers cuando uno paga con tarjeta de crédito y ese papelito, aparte de lo que está en la memoria de la computadora, es firmado por cada ciudadano y ciudadana que vota. Hoy comienzan a surgir luces
y nos encontramos de sorpresa que ya no se ve en las redes sociales el conflicto de Venezuela, ni se habla de las elecciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos había reconocido al candidato de la oposición y hoy sale otra voz en Estados Unidos que ellos no pueden emitir una posición y se unen a las sugerencias de México, de Brasil y de Colombia. Se está buscando reunir todas las actas y todos los equipos que configuran e integran las computadoras, como los papelitos firmados, para entonces provocar recontar todas las actas. Quiere decir que nosotros hemos recibido una gran galleta como país, porque el presidente de la República Dominicana también dijo que el otro había ganado y al mismo tiempo firmó el acuerdo con Costa Rica, Argentina, Perú y otras naciones de América, lo cual no le incumbe a nuestro presidente ni a nuestro país como Estado. Nosotros no podemos decir que ganó uno ni ganó el otro hasta que el Tribunal Electoral se pronuncie con las pruebas en la mano, con la transparencia requerida, para que entonces entre todos sí podamos aunar esfuerzos y voluntades para que Venezuela pueda encauzar sus pasos y sus acciones hacia la gran transformación que merece como nación, como pueblo y como país. Nosotros quisiéramos que en lo adelante se piense primero antes de opinar, antes de hablar, que primero se investigue y no servir de trampolín a ninguna nación del mundo, ni a intereses particulares, sino motivar para que todo pueda resultar positivo para los pueblos a través de la democracia, y la democracia se rigen amamantando el proceso electoral. Por ejemplo, nosotros salimos de un proceso electoral, bien o mal, que sacara el presidente solo un 30% de la nómina o de la plataforma electoral, el señor Leonel un 15% y el señor Haber un 5%, pero la Constitución dice que el que saque la mitad más uno de los votantes, ese es el ganador, por lo cual nadie tiene el derecho a cuestionar la legalidad del presidente Luis Abinader, porque está todo como resultado de lo que manda la Constitución. No seamos peones de ninguna potencia. Mejor luchemos porque los Estados Unidos y los países de Europa le quiten las sanciones a Venezuela, como ha ocurrido con Cuba, con más de 2.600 sanciones hace ya más de 60 años desde que tomó la revolución. Ocurre que todo presidente que enarbole la bandera de la autodeterminación de nación y de pueblo y de Estado, automáticamente recibe la adversidad de los Estados Unidos y de los países satélites como el nuestro. Busquemos que América avance, que el mundo avance. Busquemos el grito de la paz en los pueblos del mundo. Busquemos el grito de alejar las guerras, como la de Rusia y Ucrania, Palestina e Israel, Irán e Israel. Busquemos que haya un símbolo de paz y solidaridad y lealtad. Busquemos despejar y erradicar la corrupción de Estado. Que todo el dinero que es del pueblo llegue a las arcas del gobierno para distribuirlo e invertirlo, que no es una dádiva sino una inversión a favor de los pobres, de los desposeídos, de nuestros campesinos sin tierra y de aquellos que tienen tierra y no tienen cómo sembrarla porque no cuentan con un centavo ni financiamiento accesible y posible a bajos intereses. Esa debe ser nuestra misión. No amamantar odios ni intrigas, no ser centinela de la fatalidad, sino centinela del amor y de la paz. Ojalá que estas palabras no sean malinterpretadas por toda una obsesión que hay, por todo un odio que se ha expandido,
Dejemos que los pueblos marchen, que se esculpan, que se autoconstruyan y se autodesarrollen, porque en la medida en que Venezuela avanza, avanzamos nosotros. En la medida en que avanzamos nosotros, avanza Haití, avanzan otras naciones con las cuales tenemos transacciones de carácter comercial y económica. Ojalá que así sea, para bien del mundo, para bien de la humanidad. Que surjan las palabras, las expresiones para bien de todos, los pobres primero, para bien de todos, respeto al dinero y del erario público, para bien de todo, controlar lo que es la salud, lo que es la educación como una potestad del Estado, para bien de las grandes mayorías. Que cuando pongamos un pie en un hospital nos consideremos que somos propiedad del Estado, no depender de la medicina privada, no estar al capricho de los precios que nos imponen en las instituciones privadas de la salud. Lo que te digo es lo que pienso y ojalá que tú me comprendas y un día podamos compartir y abrazarnos para ir junto a los demás para la felicidad plena de todos los pueblos del mundo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.